Amén, amén. Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga, Dios es bueno, Amén. el Señor nos ha bendecido extraordinariamente, su gracia es con nosotros, la mejor, la mejor y mayor bendición que podemos tener nosotros es ser sus hijos. Amén, es ser hijos de Dios. Es lo máximo, es lo más glorioso que nos ha podido pasar como seres humanos. Poder encontrarnos con el Señor, conocerlo y experimentarlo. En esta clase vamos a tratar un tema que tiene que ver con el libre albedrío y la soberanía de Dios. Vamos a estar tratando de explicar cómo opera el libre albedrío en el hombre y cómo Dios sigue siendo soberano en medio de la libertad que el hombre experimenta. Vamos a ver algunos conceptos, vamos a tratar de dilucidar algunas dudas, algunas inquietudes, y es muy importante que prestemos atención. Estamos grabando esta enseñanza de manera que podamos escucharla una y otra vez. Así que es el libre albedrío y la soberanía de Dios en una breve explicación. Cuando nosotros tratamos este tema, tenemos que reconocer que hay algunos problemas que vamos a confrontar en relación a la libertad del hombre. Una de esas confrontaciones o problemas es cómo puede una persona ser moralmente libre y responsable si sus actos han sido preordenados por Dios o desde la eternidad, ¿no? Porque la Biblia nos habla de este preordenamiento, de esta habilidad divina providencial de preordenar todas las cosas de manera que nada quede fuera de su soberana voluntad. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si todo ha sido preordenado, si Dios ha ordenado todas las cosas desde la eternidad, ¿cómo el hombre puede ser moralmente libre y a la vez responsable de sus actos? ¿No? Esta es una pregunta que necesariamente tenemos que hacer. Pero al hablar de libertad y responsabilidad moral, nos vamos a referir a la capacidad que tiene cada individuo para actuar con autodeterminación racional, y por preordenación nos referimos al hecho de que desde la eternidad Dios ha establecido con absoluta certeza los sucesos que han de acontecer en la vida de cada persona y en la naturaleza. Esto es fundamental. Todos, por supuesto, vamos a estar de acuerdo en que los actos de una persona deben ser sin compulsión externa y conforme a sus propios deseos e inclinaciones. O no podríamos considerar a la persona responsable de los mismos. Esto es clarísimo. Si los actos de un ser moralmente libre fuera un acto casual o incierto, entonces obviamente la preordenación y la libertad moral serían inconsistentes. Así de simple. Ahora, toda persona reflexiva, pensante, que está convencido de la existencia de un poder mediante el cual todas las cosas existen y son controladas, se va a ver forzada a averiguar, a inquirir, a reflexionar cómo la voluntad finita puede hallar expresión bajo el reino de lo infinito. La solución a esta difícil pregunta o problema sobre la soberanía de Dios y la libertad moral del hombre no consiste en negar la una, porque esos son los extremos en los que algunas personas caen, por tratar de prevalecer el concepto de la libertad que el hombre tiene, hacen un desmedro o lo hacen en desmedro de la soberanía de Dios, y a veces también sucede todo lo contrario, ¿no? En la necesidad que tienen los hombres de enfatizar una determinada verdad, a veces
no toman en cuenta la otra verdad. Y esta verdades están relacionadas. Entonces, esto es algo que tenemos que reconocer, la realidad de ambas verdades, porque ambas verdades están en la Biblia. La Biblia presenta al hombre como libre para escoger, y la Biblia presenta a Dios como soberano sobre ese escogimiento. Eso es realmente extraordinario. La Biblia presenta estas dos verdades sin presentarlas de tal manera que aparentemente parecieran contradictorias. Las declara simplemente. El hombre es libre, Dios es soberano. Dios es soberano, el hombre es responsable. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que poder entender al respecto. El mismo Dios que ha decretado todos los eventos, él mismo ha decretado también la libertad humana en medio de estos eventos. Y esta libertad es tan ciertamente establecida como todas las demás. El hombre no es un autómata o una máquina, no es un robot. En el plan divino, que es infinito en variedad y en complejidad, y que se extiende de eternidad a eternidad, e incluye a millones de seres libres que actúan e interactúan y reaccionan unos con otros, Dios ha decretado que los seres humanos retendrán su libertad moral bajo su soberanía. O sea, Dios es soberano sobre los seres humanos. Sin embargo, Dios no nos ha dado una explicación formal de estas cosas y nuestro entendimiento humano está limitado, no es capaz de resolver completamente el problema. Dado que los escritores bíblicos no vacilaban en afirmar el control absoluto de Dios sobre los pensamientos y las intenciones del corazón, tampoco se avergonzaban de incluir los actos de seres libres dentro del plan divino, que los redactores de la Confesión de Westminster, a la cual hemos apelado en un determinado momento, también reconocieron la libertad del hombre. Es fácil de corroborar, ya que tras declarar que Dios desde la eternidad, ¿recuerdan lo que aprendimos? Dios desde la eternidad ordenó libre e inalterablemente todo lo que acontece, ¿no? Esta misma confesión añade, sin embargo, o sea, la misma confesión que nos dice que Dios gobierna soberanamente sobre todo lo que sucede, también clarifica que lo hace de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni hace ninguna violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de los medios o causas secundarias, sino más bien las establece. A esta reflexión hay que meditarla más y más, de manera que podamos captarla en su plenitud, de cómo es que Dios gobierna al hombre, inclina su corazón a donde él quiere, y sin embargo el hombre es libre de hacer lo que ha dispuesto, ¿no? Lo que ha dispuesto. Él lo hace en completa libertad, como lo hemos mencionado, citando el libro de Hechos, hablando de cuando los discípulos van a sus hermanos y le comparten el hecho de que han sido amenazados para que no hablen más del nombre del Señor, y ellos, alzando su voz de manera unánime, declaran la soberanía de Dios, diciendo: soberano Dios, tú que tienes el control de todas las cosas, ¿no? Que has creado los cielos y la tierra, y que sobre ellas gobiernas. Y luego reconocen que Pilatos, Herodes y los gentiles, conjuntamente con los judíos, han hecho cuanto su mano y su poder habían determinado que sucediera, ¿no? Su mano y su poder habían determinado que sucediera. Entonces, aunque los actos de seres racionales son actos personales, no obstante se deben en menos o mayor grado a la agencia y eficacia del poder divino, ejercidas de maneras también legítimas. Podríamos dar un ejemplo, ¿no? Más o menos que nos ilustre este punto. Por ejemplo, digamos que un hombre decide construir un edificio y procede a elaborar su plan. Luego contrata a los carpinteros, albañiles, plomeros, etcétera, que habrán de llevar a cabo la obra. Estos no son forzados a trabajar,
no se les coarce o se les coacciona de ninguna manera. El dueño simplemente ofrece los incentivos necesarios por medio de sueldos, condiciones de trabajo, etcétera, de modo que los hombres trabajan libre y gustosamente. Cada uno hace precisamente lo que se ha planeado que haga. La voluntad del dueño es la causa primaria y la de ellos es una voluntad secundaria. Entonces, frecuentemente nosotros dirigimos las acciones de nuestros semejantes sin infligir en su libertad o su responsabilidad. De manera similar y en un grado infinitamente mayor, Dios dirige nuestros actos. Su voluntad para el curso de los acontecimientos es la causa primaria y la voluntad del hombre es la causa secundaria. Y ambas trabajan en perfecta armonía. Bueno, es un ejemplo que de alguna manera podría darnos luces de cómo funciona el libre albedrío o la libertad en el hombre. En cierto sentido, podemos decir que el reino de los cielos es un reino democrático, aunque esto parezca paradójico, ¿no? El principio esencial de una democracia radica en el consentimiento de los gobernados. Y digamos que los gobernados consciente o inconscientemente, la obra de Dios en ellos. El cielo será un reino con Dios como el rey soberano, pero será con el consentimiento de los gobernados. O sea, lo haremos voluntariamente, ¿no? Con gusto. No se va a violar la voluntad de los creyentes. Dios ejerce su influencia de modo tal que los creyentes consienten y aceptan el evangelio y encuentran su deleite en hacer la voluntad del rey, ¿no? Por eso dice la Biblia que Dios no dice que obliga, sino que produce en nosotros a través de estímulos externos o internos, a través de estímulos dice, para que querramos y hagamos. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios los produce, ¿no? Influye sobre nosotros para que nosotros terminamos o permite que actuemos con completa libertad de acción para cumplir así Dios sus propósitos y voluntad. Uno de los pasajes más reveladores y que nosotros hemos leído es justamente ese versículo que citamos, ¿no? De que ellos, Herodes, Pilatos, los gentiles, los judíos, terminaron haciendo lo que Dios había determinado que sucediera. Pero por supuesto, ellos lo hicieron libremente, sin ninguna coacción, sin ninguna obligación, ¿no? Respondieron a sus propios deseos, acciones, y por eso son responsables. Y nosotros somos responsables delante de Dios, aunque Dios permite que hagamos o actuemos de una o de otra determinada manera, según deseemos. Pero aún esos deseos están incluidos dentro de la voluntad de Dios. En el caso de los incrédulos, no que Él los produzca. En el caso de los creyentes, de manera concreta y clara se afirma que Dios produce en nosotros el querer y el hacer, pero no dice que lo mismo haga con los otros, ¿no? Con la gente del mundo, aunque Dios inclina el corazón del rey a donde Él quiere, ¿no? La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero este Faraón se endureció voluntariamente, ¿no? O sea, estas dos combinaciones, estas dos afirmaciones combinadas son muy importantes a entenderlas. La una no contradice la otra, simplemente la reafirma, porque la voluntad última, la voluntad primaria es la de Dios y la voluntad del hombre es secundaria, ¿no? Entonces el hombre termina haciendo lo que Dios ha determinado que así suceda, aunque de una manera libre. Dios ha considerado dentro de su soberanía hacerlo usando la misma libertad que al hombre le ha concedido. Wow, eso es realmente glorioso. Solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Solamente Dios puede hacer eso. Bendito sea el Señor. Entonces, hay que poder entender estas verdades.
Amén. Entonces Dios tiene propósitos, planes y objetivos con nosotros y la Biblia así lo revela. Es muy importante comprender cómo obra Dios y bajo qué premisas actúa. O sea, Dios es soberano. Eso es fundamental, ¿no? Dios es soberano. Dios es fiel. Pero Él es además, no solamente soberano, sino que sus atributos son los que eh, eh, predominan en cada acción divina. Dios no puede mentir, Dios no puede hacer nada contrario a su propia naturaleza. Y una de sus atributos es justamente su inmutabilidad. Uno de los atributos que nos da seguridad a nosotros es su inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios nos garantiza que Dios es fiel, ¿no? Que Dios es fiel y que no va a dejar de hacer aquello que Él ha prometido hacer o ha decretado hacer. Dios no se puede rectificar a sí mismo. Todo lo que Dios determina es perfectamente seguro. Y eso es algo que para nosotros nos debe dar confianza, nos debe difundir confianza, ¿no? A los creyentes. En Santiago capítulo 1, versículo 17, Dios de manera clara nos dice que Él es el Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, eso es muy importante entenderlo, ¿no? Que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que Él es perfectamente confiable, que Dios es perfectamente confiable. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta perfección divina, cuando hablamos de su inmutabilidad, un atributo que nosotros deberíamos conocer, reconocer, tener el conocimiento de ella, porque es uno de los atributos que reafirman el hecho de la fidelidad y la confiabilidad que podemos nosotros tener en Dios. Aunque a veces no siempre es suficientemente estudiado. Uno va a un servicio y le dice, ¿cuándo fue la última vez que te hablaron de la inmutabilidad de Dios? Y mucha gente dice, ni siquiera nos han hablado, ¿no? Recuerdan a Pablo llegando a Éfeso diciendo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ni siquiera sabíamos, dijeron ellos, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, ¿no? Y Él les habló y ellos recibieron el Espíritu Santo, dice la Escritura. Así igual, vamos a algunas congregaciones, visitamos a algunos creyentes, le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que te hablaron de la inmutabilidad de Dios? Y ¿qué es eso, hermano? ¿De dónde sale esa palabra? ¿Qué significa? Y la inmutabilidad significa de que Dios no cambia, de que Dios siempre es el mismo, de que sus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya. Entonces, vamos a tener seguridad y confianza en ese sentido, ¿no? Esta es una de las perfecciones divinas que no siempre son suficientemente estudiadas y eso hace que muchas personas creyentes no tengan la confianza suficiente porque no saben que Dios es confiable, ¿no? Pero esta es una de las excelencias que distinguen a nuestro Señor de todas sus criaturas. A diferencia de las criaturas que son mutables, que cambian, ¿no? Que pueden pecar o no, el Señor es inmutable.
Dios es el mismo perpetuamente. Él no está sujeto a cambio alguno. Aleluya, ¿no? Él no está sujeto a cambio alguno en su ser, sus atributos o determinaciones. Por ello, Dios es comparable, Deuteronomio 32:4, a una roca. Dios se presenta a sí mismo como una roca, ¿no? Inconmovible, no mutable, que permanece inmovible cuando el océano entero que lo rodea fluctúa continuamente, aunque todas las criaturas estén sujetas a cambios, Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno, porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. Alabado sea Dios. Nosotros somos seres cambiables, pero Dios no. Él es Dios por siempre. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, porque es importante que lo entendamos, en primer lugar, Dios es esencialmente, en su esencia, Él es inmutable. Su naturaleza y su ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera, nunca habrá día en que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, Él nunca ha crecido o mejorado. Lo que Dios es hoy ha sido siempre y siempre será. Lo que Dios es hoy ha sido siempre y siempre será. Aleluya. Esto realmente es maravilloso en cuanto, por eso la Biblia dice que Dios es incomparable. Dios es incomparable. ¿Por qué es incomparable? Porque entre su creación y sus criaturas no hay nada que pueda ser semejante a Él. Amén. No hay nada que pueda ser semejante a Él. Él se distingue de su creación. Él se distingue y diferencia de sus criaturas. Dios no es semejante al diablo, ni se le parece, ¿no? Cuando la Biblia habla de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, no está diciendo que el hombre ha sido creado igual a Dios, ¿no? Tiene algunas características, tiene reflejos y manifestaciones que reflejan a Dios, pero el hombre no es Dios, pues, ¿no? No ha sido, el hombre no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. El hombre tiene limitaciones clarísimas y evidentes. Entonces, Él es inmutable en su esencia. Aleluya. Esto nos da seguridad, nos da confianza. Lo que Dios ha empezado en nosotros la culminará, su obra será cumplida plenamente. En esa afirmación absoluta de que no puede mejorar porque es perfecto y siendo perfecto no puede cambiar en mal, siendo totalmente imposible que algo externo le afecte, Dios no puede cambiar ni en bien ni en mal. Él es el mismo perpetuamente. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14, ¿recuerdan? Cuando el Señor habló con Moisés, yo soy el que soy. Así que el correr del tiempo no le afecta en absoluto, ¿no? En el rostro eterno no hay vejez. Cuando la Biblia representa a Dios bajo una teofanía, imagen de un anciano de días, no lo hace para mostrar que Dios envejece, sino para mostrar la plenitud de su sabiduría, ¿no? Es lo que quiere reflejar. Entonces, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria palidecer. Ahora, esto en relación a su esencia. Ahora, pero Él no solamente es esencialmente inmutable, sino que sus atributos son inmutables. Dios es inmutable en sus atributos. Cualesquiera que fuesen los atributos de Dios antes que el universo fuera creado, son ahora exactamente los mismos. Y así permanecen para siempre. Es necesario que sea así, ya que tales atributos son las perfecciones y cualidades esenciales de su ser. Siempre el mismo,
¿no? Está escrito sobre cada uno de ellos, siempre el mismo, gloria a Dios. Entonces, eso significa, hermanos, que su poder es indestructible, que su sabiduría es infinita, que su santidad es inmancillable. Aleluya. Como la deidad no puede dejar de ser, así tampoco pueden los atributos de Dios cambiar. Su veracidad es inmutable, porque su palabra permanece para siempre en los cielos. ¿No dice así Salmo 119, versículo 89? Su amor es eterno. Aleluya. Hermanos, Dios nos ama y su amor para con nosotros, los creyentes, sus hijos, eh, su amor permanece para siempre. Jeremías 31:3. Con amor eterno te ha amado, dice el Señor. En Juan 13:1 dice, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Somos amados por Dios, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros errores, nuestras fallas, ¿no? Nos ama y su amor es por siempre. Su misericordia es incesante porque es para siempre. Salmo 100, versículo 5, ¿no? Entonces, es claro que su inmutabilidad trasciende todos sus atributos. En tercer lugar, Dios es inmutable también en su consejo. Su voluntad jamás cambia. Algunos ya han puesto la objeción de que en la Biblia dice que el Señor se arrepintió, ¿no? Hay algunos que tienen ese, porque la Biblia dice que Jehová de haber hecho al hombre, dice en Génesis 6:6, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Algunos ya estarían, no, pero acá dice en Génesis 6:6 que el Señor se arrepintió. Pero a esto respondemos, entonces, esto contradeciría todas las escrituras, y eso no puede ser. En realidad lo que está diciendo es muy diferente a lo que parece decir. El pasaje de Números 23:19 es suficiente claro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También en 1 Samuel 15:29 dice, el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces la explicación tiene que ser muy sencilla. Cuando habla de sí mismo, ¿no? En este lenguaje, está adaptando este lenguaje para comunicarse debido a nuestra capacidad limitada. Se describe a sí mismo como vestido de miembros corporales, como ojos, orejas, manos, etc. Pero esto es lo que llamamos nosotros un antropomorfismo, o sea, un lenguaje de tal manera que podamos entender, que pueda comunicarse con nosotros. Como cuando Dios dijo a Adán, dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Pero para poder establecer un diálogo con Adán tuvo que usar el término, ¿dónde estás? ¿No? O sea, es un lenguaje humano para comunicarse con humanos. Pero definitivamente los textos donde Dios es mostrado como alguien que no cambia ni se arrepiente son abundantes. Entonces, no podemos nosotros concluir de que el hombre se parezca al hombre, que Dios se parezca al hombre en el sentido de que él pueda cambiar, ¿no? Dios no cambia, Dios es inmutable, ¿no? Dios no duerme ni se adormece, ¿no? Él guarda a Israel, no se adormecerá ni dormirá, dice la Escritura. Así que cuando adopta un cambio en su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento. Si Dios es inmutable en su consejo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, Romanos 11:29, ha de ser así, porque si Él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma lo deseó e hizo, dice el Job 23:3. Así que el propósito de Dios jamás cambia. El propósito que Dios tiene con usted es el mismo, ¿no? Desde la eternidad hasta la eternidad. Aleluya. Dios ha decidido salvarnos. Dios ha decidido tener cuidado por nosotros. Nos ama con amor eterno. Así que en Él estamos completamente seguros. Cualquier acontecimiento que pase, el amor de Dios es permanente. Dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Piensen eso, ni la muerte, ni la vida.
¿no? Así que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La Biblia dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ayer un pastor me decía, y con mucha razón, me decía, todo lo que está pasando en el gobierno expone a la gente a cosas terribles que le pueden pasar. En mi caso, o en nuestro caso, no es así porque nuestra historia ya está escrita, ¿no? Nuestra historia ya está escrita. Dios verá por nosotros. El Altísimo nos guardará, nos protegerá, ¿no? Está escrito, ¿no? El cuidado de Dios sobre nosotros. Aun cuando muramos, estamos siempre bajo su protección y seguridad, aunque derribados, pero nunca destruidos. Así que el propósito de Dios jamás cambia, ¿no? Hay dos cosas que hacen al hombre cambiar de opinión e invertir sus planes. La falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos y la falta de poder para llevarlos a cabo. En el caso de Dios, ninguna de estas cosas están presentes en Él, porque Él conoce todas las cosas que van a, y tiene todo el poder para llevar a cabo lo que se propone. Entonces, admitimos que Dios es omnisciente, omnipotente. Nunca necesita corregir sus decretos. Lo que Él ha decretado, así es. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, dice en Salmo 33:11. Es por ello que leemos acerca de la inmutabilidad de su consejo en Hebreos 6:17. Entonces, gloria a Dios, nadie puede contradecir estas verdades clarísimas expuestas en la palabra de Dios, ¿no? Podemos percibir la distancia infinita que existe entre lo más grande de las criaturas y el Creador. Realmente hay una diferencia abismal entre el Creador y sus criaturas. Creación y mutabilidad son en un sentido términos sinónimos. Creación y mutabilidad, ¿no? La creación varía, cambia, se renueva, pero el Creador no. El Creador es uno por siempre. Aleluya, el mismo por siempre. Entonces, por naturaleza ni vamos ni venimos de ninguna parte. Nada aparte de la voluntad y el poder sustentador de Dios impide nuestra aniquilación, porque Dios es el que sostiene. Todas las cosas en Él son sustentadas. Así que nadie puede sostenerse a sí mismo ni un solo instante. Dependemos por completo del Creador en cada momento que respiramos. Reconocemos con el salmista que Él es el que puso nuestra alma en vida. Salmo 66:9 dice esto. Es como cuando Jesús dijo con claridad, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar, ¿no? La pongo para volverla a tomar, porque Él es la vida. Nosotros podemos decir que tenemos vida, pero Jesús es vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que al comprender esta verdad, debíamos nosotros humillarnos en el sentido de nuestra propia insignificancia en la presencia de aquel en quien vivimos y nos movemos, somos. Así nos dice Hechos 17:28. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Bendito sea el Señor. Entonces, es algo que para nosotros tiene que ser clarísimo, ¿no? Que en Él nos movemos y en Él somos. Como criaturas caídas, no solamente somos variables, sino que todo en nosotros es contrario a Dios, el hombre pecador. Como tales somos estrellas erráticas, Judas 13 dice eso, fuera de órbita. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieta, dice la palabra de Dios. Isaías 57:20, ¿no? El hombre caído es inconstante. Las palabras de Jacob refiriéndose a Rubén son aplicables igualmente a todos los descendientes de Adán. Corriente como las aguas, dice. Corriente como las aguas. Bendito sea Dios. Entonces, estos son puntos claves que nosotros debemos
tomar en cuenta, considerar, para poder realmente valorar el hecho de que estamos seguros en sus manos, ¿no? A pesar de las tribulaciones o dificultades que podamos atravesar, estamos seguros en Él. ¿Qué le dijo Jesús a Pilatos? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dado del cielo. Ninguna autoridad tendrías. O sea, Dios es el que le dio esa autoridad y Dios lo hace responsable de la decisión que tomó a Pilatos, ¿no? Entonces podemos entender el precepto que dice, deja de confiar en el hombre, ¿no? Porque el hombre no es confiable, pero Dios sí, ¿no? No solo es muestra de piedad, sino también de sabiduría. No hay ser humano del que se pueda depender. No dice el Salmo 143:3, no confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él liberación. Entonces sí, podemos confiar en Dios. Así que si obedecemos a Dios, merecemos ser engañados y defraudados por nuestros semejantes, ¿no? Porque le estamos dando la espalda a Dios. La gente puede amarnos hoy y odiarnos mañana. La multitud que gritó, Hosana, el hijo de David, no tardó mucho en decir, sea crucificado. Porque así es el hombre de cambiable, ¿no? Así que nosotros tenemos una consolación firme en el hecho de que Dios es un Dios confiable. No se puede confiar en la criatura humana, pero sí en Dios. No importa cuán inestables seamos nosotros, cuán inconstantes demostremos ser, ¿no? Delante de nuestros conocidos, Dios no cambia. Si cambiara como nosotros, si quisiera una cosa hoy y otra cosa mañana, o sea, si actuara por capricho, ¿cómo podríamos confiar en Dios? Pero Dios no actúa ni por capricho ni de manera arbitraria. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Así que Él siempre es el mismo, sus propósitos, su voluntad es segura, es estable, su palabra es confiable. Él es una roca donde podemos fijar nuestros pies, así el torrente poderoso arrastre con todo y nos rodee. Podemos estar seguros. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas, porque dice en Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová. El que tiene misericordia de ti, dice la Escritura. Aleluya. Entonces, ¿esto qué hace? Estimula nuestra oración, nuestra búsqueda de Dios, ¿no? Podemos orar a Dios con confianza, con seguridad, porque Dios es fiel de manera continua. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios con confianza, sin esperar que Él varíe, porque Dios es fiel, ¿no? Entonces, podemos orar a aquel cuya voluntad ya está determinada, ¿no? Dios ha prometido darnos bendiciones, ayudarnos y sostenernos. Primera de Juan 5:14 dice, si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él quiere que nosotros le pidamos, que nos acerquemos a Él con confianza, que oremos y pidamos por bendiciones, por soluciones, por rescates. Amén. Por nuestra familia, por nuestra salud, por las personas que conocemos y están enfermas. Podemos seguir pidiendo, podemos seguir orando, así como tenemos referencias de personas que han muerto a causa de esta pandemia. Tenemos también testimonios de gente que se ha recuperado, que se ha sanado, que sobrenaturalmente se han recuperado totalmente. Aleluya, tenemos testimonio de la obra de Dios, de la gloria de Dios, supliendo, bendiciendo, sustentando, proveyendo, rescatando. Dios sigue moviéndose poderosamente conforme a sus planes y propósitos. Aleluya, podemos orar, podemos confiar, podemos pedir a Dios y Dios sigue siendo fiel. La inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre los israelitas y los egipcios, tiene un lado oscuro y otro claro. Asegura la ejecución de sus amenazas, porque también hay decretos
de juicio y el cumplimiento de sus promesas, fieles y verdaderas. Así que destruye la esperanza que los culpables acarician apasionadamente, es decir, la de que Dios será blando para con sus frágiles y descarriadas criaturas y que serán tratados mucho más ligeramente de lo que parece indicar las afirmaciones de su palabra. O sea, hay mucha gente que tiene una idea de que sí, Dios es bueno, pero también es justo. Dios es santo y Dios va a juzgar y condenar porque Dios no sigue aborreciendo el pecado. Dios sigue aborreciendo el pecado y sigue dando la posibilidad de arrepentimiento a los pecadores, ¿no? Entonces, Dios es fiel. Su fidelidad y su justicia actúan siempre. Él es fiel, Él es poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar porque tengo un diálogo con ustedes privado y para conversar un poquito sobre algunas cositas que se nos han ocurrido. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te pedimos, nuestro buen Dios, que nos dé sabiduría y entendimiento y que podamos, en base a lo que estamos aprendiendo, Señor, desarrollar mayor confianza en ti, mayor seguridad. Y que en base a eso caminemos con confianza en este mundo, Señor, sabiendo que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro Señor, y que aunque a veces tenemos que pasar dificultades y sufrimientos, podemos seguir confiando en ti, y tú eres nuestro consuelo y fortaleza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a